Estamos de vuelta con CNN Tarde cuando son las 2:17 y la música ya nos indica que ha llegado la hora de hablar de noticias internacionales. Para eso nos acompaña la periodista Isel Guerra del área internacional. ¿Cómo has estado, Isel? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. También a quienes nos ven a esta hora con el foco puesto, por cierto, comenzamos esta revisión internacional en Estados Unidos con estos primeros 2 días de Donald Trump, donde el foco ha estado puesto, por cierto, en temas anti-inmigración. De hecho, lo que hemos conocido en estas últimas horas se lo da a conocer así CNN, que el ejército ha ordenado el envío de miles de tropas a la frontera sur. Actualmente, José, ya hay aproximadamente unos 2.200 efectivos que cumplen tareas principalmente logísticas, burocráticas, ¿no? Allí con la revisión de los datos, la detección también, monitoreo y mantenimiento de vehículos. Y claro, aquí lo que se ha conocido es que se van a sumar miles de tropas más a la frontera en un trabajo de protección precisamente de esa zona. Lo que no está claro, José, al menos hasta esta hora, qué unidades exactamente van a ser destinadas hasta este lugar, algo por lo demás que es parte de lo que ya advertía Donald Trump en su discurso, ¿no? Al momento de regresar a la Casa Blanca, ¿no? La de declarar emergencia nacional, esto a raíz de la situación en la frontera y con ello también el despliegue masivo de militares en la zona. Bueno, lo advirtió durante el tiempo en el que fue candidato, durante la campaña, y claramente lo ratifica en este discurso cuando él toma posesión del poder por segunda vez en Estados Unidos el pasado lunes, un discurso que duró como 30 o 40 minutos, donde dice, claro, vamos a declarar situación de emergencia o estado de emergencia nacional en la frontera sur. Aquello lo cumple. También hizo otros anuncios que también ha ido cumpliendo, de hecho, desde ese mismo día en adelante. Sí, exactamente. Y claro, a eso además se suman también una serie de medidas que hemos conocido en estas últimas horas. Por ejemplo, la de acelerar las deportaciones vía rápida. Actualmente lo que determina la normativa estadounidense, lo que se ha realizado, ¿no? Tradicionalmente, es que están apuntadas estas deportaciones a quienes no puedan demostrar que llevan más de 2 años viviendo en Estados Unidos de forma continua. Y claro, con este nuevo cambio apunta que ya no solo eso se va a hacer en la frontera, sino que básicamente en cualquier parte de Estados Unidos. Y esto es algo que ha entrado en vigor el día de ayer por la noche, aunque de todas formas se podría ser impugnada de todas formas por los tribunales. ¿Te parece, José, si revisamos un listado de las medidas que ha aplicado en estas primeras 48 horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Ya lo advertíamos en un inicio, ¿no? La declaración de emergencia nacional en la frontera y con ello también el despliegue de los militares a esta zona que separa a México con Estados Unidos. El fin inmediato de la aplicación fronteriza CBP One, que es una aplicación de teléfono móviles donde los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos llevan a cabo sus procesos por medio de esta plataforma, ¿no? Y lo que finalmente ha ocurrido es que se ha cerrado. De hecho, lo que estábamos revisando en las imágenes eran los mensajes, los correos electrónicos que le ha llegado a precisamente los migrantes que estaban esperando al otro lado de la frontera. Claro, como una manera de hacer más difícil el ingreso, digamos. Exactamente. El otro punto, y lo hemos visto en las horas siguientes, el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ojo con ese punto también, porque está resguardado en la Constitución estadounidense desde mediados de 1800, está en la enmienda número 14 y allí determina que quienes nacen en Estados Unidos son estadounidenses, independiente si la madre ingresa de manera con documentos o no. Y el cuarto punto es el fin de esta norma que prohíbe las redadas en lugares sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que a la luz de lo que ha determinado Donald Trump, la policía migratoria puede detener a un migrante indocumentado en una escuela, en un hospital, incluso aunque esté en urgencia, o incluso en una iglesia, que hasta hace algunos tiempos atrás se consideraban que eran lugares donde no se podían llevar a cabo esos procesos de detención. Bueno, y precisamente desde esa vereda han surgido reacciones durante las últimas horas de estas medidas anunciadas por Donald Trump, y no solamente desde la vereda eclesiástica o desde la vereda de la iglesia, sino que también desde la vereda política, con un montón de respuestas y reacciones a lo que ha anunciado el ahora presidente de Estados Unidos. Le pedían compasión al presidente Trump el día de hoy. Exactamente, sí, eso particularmente de una avispa. Pero en el caso concreto de los temas políticos, el día de ayer, quien es el denominado zar de la frontera, Tom Homan, entregaba una
entrevista, ¿no?, a CNN, y se refería, por ejemplo, a esta situación, ¿no?, la de que puedan ser detenidos en lugares determinados sensibles, y allí incluso aseguraba también esta autoridad que el plan de Trump es detener además a las personas que pudieran estar acompañando a esas personas que son buscadas por la policía fronteriza. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones del denominado zar de la frontera de la administración de Donald Trump. Cuando los encontremos puede que estén con otras personas que no han cometido delitos, pero que están en el país de manera ilegal. Ellos van a ser detenidos también. Esa es la diferencia entre este gobierno y el anterior. Y se va a hacer cumplir las leyes inmigratorias. No hay nada en la ley de inmigración y nacionalidad que diga que alguien tiene que ser condenado por un delito serio para ser deportado. Así que habrá más arrestos colaterales en ciudades santuario, porque nos han obligado a entrar a estas comunidades para encontrar a quienes andamos buscando. Bueno, ahí lo dice. Y bueno, incluso ahí también señalaba que no era necesario incluso que estuvieran enfrentando algún tipo de proceso judicial para ser detenidos. Y claro, esto de todas formas se marca en la promesa de campaña que hizo Donald Trump. No las deportaciones masivas, incluso de millones de personas o indocumentados en este caso particular. Y a eso además se suma también esta otra información que conocíamos el día de ayer de poner fin a este derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento en el territorio norteamericano. Y eso ha motivado, José, a que decenas de estados, aproximadamente unos 22 territorios, se hayan sumado a una especie de demanda colectiva para buscar bloquear precisamente esa acción que en rigor podría comenzar en 30 días más. Claro, respecto a la nacionalidad por nacimiento hay un mandato constitucional, o sea, eventualmente Donald Trump podría enfrentar ciertas complicaciones para llevar adelante esa medida. Sí, totalmente. De hecho, eso es algo que se ha visto y ya lo advertía Trump por lo demás al momento de hacer este anuncio, ¿no? Él aseguraba y se adelantaba esa posibilidad que finalmente se ha terminado concretando. Habrá que ver finalmente en qué desemboca precisamente esta acción judicial. Se ha presentado una demanda ante un tribunal en Massachusetts, aquí con este esfuerzo que están planteando estados como por ejemplo California, ¿no?, demócrata. De hecho, sin ir más lejos, el fiscal general de California se refería a esta situación, una que calificaba de inconstitucional por parte del presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, esta orden y muchas otras no son una sorpresa. Trump está cumpliendo una promesa de campaña. Hoy también estoy cumpliendo una promesa de tomar medidas si Trump viola la ley y atenta contra nuestros derechos, contra los suyos, como lo hizo hoy con lo que es francamente una orden ejecutiva antiestadounidense. Tengo un mensaje para el presidente Trump. Lo veré en el tribunal. Estamos registrados. Nuestro caso se presentó en el distrito de Massachusetts en el primer circuito. Hay múltiples fundamentos. La orden ejecutiva viola la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Viola nuestra Carta Magna. Bueno, José, hablando precisamente de Donald Trump, también de estas medidas migratorias, tú ya lo señalabas anteriormente, ¿no? Las presiones que ha recibido el republicano, incluso desde figuras religiosas. Es el caso, por ejemplo, de esta obispa de Washington DC, que el día de ayer estaba dirigiendo, ¿no?, este servicio, donde estaba precisamente el presidente de Estados Unidos, acompañado allí también en esa primera fila del vicepresidente. Exactamente, donde estaba pidiendo misericordia respecto de las medidas no solo contra migrantes, sino que también contra la comunidad LGBT. Y claro, a Trump le ha caído básicamente como un balde de agua fría, y a través de su red social incluso estaba exigiendo que se le pidieran disculpas a quienes estaban presentes en ese lugar. Se entiende, por cierto, que también a él que estaba allí. Bueno, y recordemos cuáles fueron las apreciaciones o los planteamientos de Donald Trump en el discurso inaugural, por llamarlo así, el día lunes, cuando dice hay dos géneros, hombres y mujeres, claro, claramente en directa relación a la comunidad LGBTIQA+, sí, respecto, por ejemplo, a leyes de identidad de género y todo eso. Ahí también apuntaba esta obispa durante esta mañana. Sí, a Marianne Edgar Bude, quien ha sido calificada por Donald Trump en fuertes términos, radical de izquierda que odia a Trump, un tono desagradable, no convincente ni inteligente, con un servicio que fue muy aburrido y poco inspirador. Y allí finalizaba esta publicación en su red social Truth Social. Ella y su iglesia le deben una disculpa al público. Lo cierto, y lo hemos mencionado también en otras oportunidades, podríamos decir que hay una disputa de larga data
entre estas 12 figuras que se remonta al 2020. En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, Donald Trump por esa misma fecha se presentaba a las afueras de una iglesia con una Biblia en su mano, y eso ya había generado que en esa oportunidad precisamente a quien vemos aquí en pantalla lanzara más bien duras críticas contra Trump en su primer mandato. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede en Estados Unidos en estos los primeros días de la segunda administración de Donald Trump, que probablemente Giselle Guerra, sobre todo de la gran cantidad de anuncios que dio a conocer el día lunes, va a seguir generando noticias, va a seguir ahí con un montón de reacciones alrededor. Sí, exactamente. De hecho, eso nos lleva a nuestro siguiente tema. No solo se ha enfocado en migraciones, sino que también en la situación de Rusia y Ucrania. En las últimas horas ha amenazado con imponer sanciones adicionales a el país euroasiático. Y sin ir más lejos, hace algunos momentos atrás, nuevamente publicaba a través de su red social Truth Social, ¿no? Donde advertía con imponer estas sanciones si es que Putin se niega a negociar un alto al fuego con Ucrania. Y el día de ayer le consultaban, ¿no? ¿Es probable que tome medidas? Y claro, ahí respondía, es efectivamente probable. Ya veremos cómo sucede todo, respondía también Donald Trump, donde también adelantaba la posibilidad de reconsiderar el envío de armas a Ucrania, y donde además señalaba que tenía previsto hablar muy pronto con Vladimir Putin y con Zelensky. Lo cierto es que ya se ha cumplido el plazo, ¿no?, que se había autoimpuesto Donald Trump de estas 24 horas en su llegada a la Casa Blanca para poner fin a este conflicto. De todas formas, y pese a las declaraciones que había entregado Trump respecto de la figura particularmente de Vladimir Putin, nuevamente, ¿no?, lanza esta amenaza y esta advertencia con más sanciones al presidente de Rusia, que es lo que hemos conocido en estas últimas horas, donde además ha defendido los indultos, ¿no?, de los alborotadores del 6 de enero en el asalto al Capitolio. Ha planeado esta purga, ¿no?, en los programas de diversidad, igualdad, inclusión y accesibilidad. Ha anunciado este acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial y ha amenazado nuevamente con aranceles a China, México y Canadá. Vamos a quedar pendientes por lo demás de todas las reacciones que puedan llegar desde el país norteamericano en esta primera semana, primeros días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a continuar en Venezuela con estas imágenes, este simulacro que se ha estado llevando a cabo durante esta jornada de parte de Nicolás Maduro en lo que es una nueva acción, precisamente a solo días de haber asumido este tercer mandato fuertemente cuestionado, y aquí con 150.000 militares y policías que en estas últimas horas han participado en este masivo simulacro de combate. Ha sido denominado como ejercicio escudo bolivariano, y según el régimen de Nicolás Maduro es para garantizar la paz, la soberanía, la libertad y la democracia. Un despliegue que vamos a ver desde hoy hasta el día de mañana, y que además, ojo, coincide con esta escalada de violencia que se ha tomado Colombia en estas últimas jornadas, donde hay ya 32.000 personas desplazadas, así como también un centenar de personas que han perdido la vida producto de estos enfrentamientos de guerrillas en la zona de Colombia y en el límite precisamente con Venezuela, y solo días, ¿no?, después de que ocurriera la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Nos vamos rápidamente hasta Cisjordania ocupada, porque es allí donde en estas últimas 2 jornadas se han realizado redadas de parte de Israel, y lamentablemente con una cifra que ha actualizado las autoridades palestinas en estas últimas horas, que hablan ya de 10 personas fallecidas, con el foco que se ha trasladado desde la Franja de Gaza tras haberse alcanzado el acuerdo de cese a las hostilidades, y que comenzó el pasado día domingo y que se ha dirigido ahora hasta Jenin, ¿no?, en esta operación Muro de Hierro, donde se reportan 10 personas fallecidas y 35 heridas, con la presencia de las fuerzas de defensa de Israel, de excavadoras, de drones, también de helicópteros, y todo esto en medio de un aumento de las tensiones en esta otra zona precisamente del territorio palestino. Vámonos a Alemania. Lamentablemente durante esta jornada se informaba de un ataque con un cuchillo que deja 2 personas fallecidas. Se trata de un hombre de más de 40 años y un menor de 2 años. Todo esto producto
de este hecho que se registraba a eso de las 11 de la mañana con 45 minutos hora local en un parque cerca del centro de la ciudad del norte de Baviera, y lamentablemente no con estas 12 víctimas, sumados además a otras 2 personas que están heridas graves. Aquí lo que se ha conocido en estas últimas horas es que el hombre que murió precisamente en este ataque había intentado detener la acción de este hombre afgano de 28 años que fue arrestado bastante cerca del lugar de los hechos, porque lo que se ha conocido es que esta persona de nacionalidad afgana intentaba atentar contra un grupo de 5 niños que estaban en el parque allí acompañadas con sus profesoras. No está del todo claro el trasfondo detrás de este hecho. Sin ir más lejos, las autoridades aseguran que esta investigación está en pleno desarrollo. Nos quedamos en Europa, pero nos trasladamos hasta Reino Unido, porque durante esta jornada se ha conocido que finalmente se ha logrado un acuerdo entre el príncipe Harry y los principales tabloides de este país, particularmente The Sun, ¿no? Teniendo en cuenta esta demanda que había sido presentada contra News Group Newspaper de Rupert Murdoch bajo la acusación de recopilación ilegal de información contra el editor del medio The Sun y News of the World, este desaparecido medio también, y bajo la acusación de haber accedido a información privada. Incluso se habla de persecución entre 1996 y el 2011. Eso además se suman también la acusación de escuchas telefónicas de parte de este último medio, un juicio que debía comenzar durante esta semana, sin ir más lejos, el día de ayer, pero finalmente en medio de estas negociaciones hoy se conocía que se ha llegado a un acuerdo, y parte de eso significaba que este grupo admitía esta actividad ilegal ante el Tribunal Superior de Londres durante esta jornada. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional de regreso a Estados Unidos con estas imágenes sumamente llamativas. Lo que estamos viendo allí es una piscina nada más y nada menos, José, que en Florida, donde se han registrado nevadas en estas últimas jornadas. Exactamente, en el denominado Estado del Sol. Claro. Ha sido cubierto por lo demás con nieve, producto de esta tormenta invernal que se ha hecho sentir particularmente en el sur de Estados Unidos, en el sur más profundo, una región que evidentemente no está acostumbrada, ¿no?, a este clima invernal. Y por ejemplo, no solo en Florida, sino que también en Nueva Orleans, en Alabama, en Luisiana y en Texas. De hecho, sin ir más lejos, en Luisiana se reportaban 25 centímetros de nieve, José. Y claro, lamentablemente, más allá, ¿no?, de la imagen llamativa y sorpresiva que significa ver nieve en la playa, por ejemplo, hay que informar que hay 9 personas que han muerto, así lo señalan las autoridades producto de las bajas temperaturas. Imagínate, es una situación llamativa que sobre todo pone en entredicho la reacción rápida que deben tener las autoridades, especialmente en territorios que no están acostumbrados, Isel Guerra. Por cierto, y claro, en este caso particular con estas playas, piscinas, resorts que han estado cubiertos de nieve en estas últimas horas. Y yo te tengo horas. otro dato meteorológico. A ver. Porque se viene un fin de semana de altísimas temperaturas. Lo vamos a profundizar en los próximos segundos en un adelanto de Serena Tiempo. Así que dejamos hasta acá la revisión internacional, pero te invito a que te quedes en el estudio para que conozcas las temperaturas. ¿Te parece? Para prepararse. Eso. Buenas tardes, Isel. Gracias. Que estés bien. Chao, José.